Hablábamos, Sheila, de la información, hablamos de la comida, del entretenimiento, incluso de las relaciones. Pero, ¿qué nos está pasando entre tanta rapidez? Debemos de preguntarnos. Claro. Sí. Es realmente una pregunta para reflexionar. ¿Estamos perdiendo la paciencia, la capacidad de esperar, de disfrutar los procesos? Yo entiendo que sí. Yo también. Vamos a dejarle la pregunta, como tú dices, a nuestro público como reflexión, pero es una opinión personal, Sheila. Yo pienso que la paciencia se ha convertido en un superpoder en estos tiempos. Sí, realmente sí. Entonces, hoy vamos a analizar un poquito sobre eso, sobre la velocidad del mundo moderno y cómo está transformando nuestra forma de pensar, de sentir y también de vivir la vida. Entonces, hoy en día hay como una cultura de la hora. Antes, si tú te fías, nosotros esperábamos semanas por una carta, años para cumplir una meta, horas, incluso días a veces, para escuchar una sola canción en la radio. Tú sabes que eso era parte como de lo emocionante. Yo viví esa época Sí. y he vivido realmente los cambios que han venido durante todos estos tiempos, ¿verdad? Exacto, esta digitalización. Porque anteriormente uno llamaba al máster para que te repitiera una canción, pero tú tienes que esperar su momento. Sí. Yo recuerdo con agrado esos tiempos donde los sábados yo limpiaba en la casa y me gustaba oír Disco 106, porque ellos ponían especial de especiales. Esto era una programación, creo que todavía está, donde ellos ponen media hora de cada artista. Oh, ya. Miren, mi gente, yo esperaba esto con ansia. Habían artistas específicos que me gustaban en esa época, como Ricardo Montaner, Alejandro Fernández, esos tipos de artistas. Y yo esperaba con ansia esa media hora con ellos. Eso era emocionante. Sí, realmente en esos tiempos justamente esto era una motivación. El tiempo y el proceso que uno tenía que pasar como para tener ese estímulo, para llegar a esa dopamina. Pero hoy todo llega en segundos. En segundo. Mensajes instantáneos, videos que no duran más de 15 segundos, inteligencias artificiales también que nos dan respuestas inmediatas. Entonces, la comodidad no le estamos satanizando, todo lo contrario, la comodidad es maravillosa. Pero dentro de todo esto, vale la pena preguntarnos, ¿nos estamos volviendo impacientes con la vida real? ¿Qué pasa con la vida real que tú no puedes dejarla presionada y ponerla en por dos? Que con un clic tú no puedes acelerarla, sino que tú tienes que vivir los procesos. Tú sabes que esto me recuerda una situación que está pasando con muchas personas. Y es que esto está quedando tan evidenciado en estos tiempos que no es solo que tú te enganchas con un video de 15 segundos, sino que la gente lo pone rápido para escucharlo. Más rápido. Más rápido, lo pone más dos, como dicen. Entonces, eso se está viendo mucho y uno se queda analizando, eso es algo que está bien, o sea, algo normal. Tú ves muchas de las personas y tú oyes el video hablando, que tú no entiendes lo que dice el video, ellos lo entienden, no sé cómo, pero ellos lo entienden. Al final, entiendo que no es sano, Sheila. Y como tú dices, no podemos satanizar la comodidad. Por ejemplo, una de las cosas que nosotras en esas charlas que andamos impartiendo promocionamos es el asunto de la lectura y el aprendizaje. Y en este caso es maravilloso lo que ocurre con esto. Con la tecnología. Con la tecnología, porque yo te decía hoy, cuando estaba en la plataforma de la maestría que estoy haciendo, que estoy cursando, yo entro a una área de ellos donde ellos tienen una biblioteca virtual que está dividida por áreas, por carreras y por intereses, por temas, que es algo maravilloso. O sea que no podemos satanizar realmente. Claro, y no solo eso, la plataforma de la universidad en sí. En sí. O sea, tú sabes lo que es tú no tener que trasladarte a un espacio físico para tú hacer una carrera o una maestría. Eso es algo maravilloso. Exacto. Otra cosa que también está pasando, que yo me doy cuenta, específicamente como lectora,
es que las personas en estos tiempos no quieren leer, sino que quieren haber leído. La gente quiere haber leído filosofía, finanzas, desarrollo personal, pero a la hora de sentarse a leer un libro es como, ay, o sea, yo no sé si tú me entiendes. Explícame un poquito. O sea, es como esta necesidad, como de tú ser reconocido como intelectual por tú haber leído mucho, pero realmente tú no quieres leer. No. Tú lo que quieres es haber leído. Comprendo. Haber leído para poder decir que tú has leído. O sea que tú me estás diciendo, Yeila, que en este proceso también está involucrado lo que venimos resaltando de que las personas no quieren vivir el proceso No. y solamente quieren tener el éxito, Los o sea, resultados. los resultados. Eso es lo que tú me estás diciendo. En resumen, Wow. pero reflejado específicamente en la lectura. Una de las tantas áreas afectadas, en este caso, por la sobreestimulación y sobrecomodidad que nos han dado las redes sociales. Porque para tú leer, tú necesitas un grado de concentración que cuando tú duras mucho tiempo en las pantallas se te hace difícil. Porque llega un momento en el que la lectura tal vez no te va a sobreestimular tanto como lo hacen las pantallas. Entonces, ese grado de comodidad en el que tú pones al cerebro evita que tú puedas después agarrar un libro y realmente concentrarte y disfrutarlo. Sí. Tú sabes que la cultura, Yeila, de la inmediatez, y tú tienes mucha razón en lo que tú estás diciendo, ha cambiado incluso nuestras emociones. ¿Cómo manejamos nuestras emociones? Hablamos de que queremos resultados rápidos, señores, hasta en el gimnasio. Sí. Tuve personas, o en el trabajo, en los estudios, como tú decías, en las relaciones, y esto está afectando muchísimo. Como tú decías ahorita, mira, hay personas que tienen esta situación y ellos quieren acostarse gordo y amanecer flaco. ¿Tú quieres creer eso? Qué dificultad. Eso es una situación. Uh-huh. Porque no están viendo el propósito, ni están disfrutando el proceso. No. Incluso, llega un momento en el que tú puedes llegar a pasar el proceso, pero cuando llega a la meta tú te sientes vacío. Porque tú estabas más concentrado en la meta que en el proceso. Sí. Entonces eso es una dificultad. Y no solamente pasa con el gimnasio, pasa con todo. Con los estudios, en el trabajo. La gente justamente así mismo, con la misma lógica que tú estás utilizando, la gente hoy quiere pasar de cajero a ser gerente de un día para otro. Entonces, es un problema. Lo mismo pasa también con las relaciones. Y tú sabes, Yeila, que una de las maneras que tú tienes para evaluar este campo es que de manera natural la vida te enseña que esto es un proceso sano. Me voy a explicar para nuestros oyentes, ¿verdad? Porque no entendí. Sí. Mira, la importancia de valorar la paciencia, la gente no tiene, ha perdido esa valoración. ¿Por qué? Esperar no significa perder el tiempo. No. Significa permitir que las cosas maduren. Por eso lo digo. La naturaleza misma te muestra que tú siembras una semilla y para tú comer de ese fruto tú tienes que esperar ese proceso, esa evolución que va a tener esa plantita que tú sembraste para poder llegar a ser adulta y tú poderte comer esa fruta que ella va a dar. Sí. Esa es la manera sana y natural. Claro, y lo más sorprendente es que así mismo como hay muchas plantas que en 2 meses, en 3 meses ya están dando frutos, hay plantas que en 5 o 10 años tú no ves resultados. Correcto. O sea, y para eso hay que tener un grado de paciencia también muy grande. Entonces, esto nos puede llevar a una enseñanza. Así como hay plantas de ciclo corto, que es como se le llama, Exacto. así hay proyectos en la vida. O sea, hay proyectos que tú lo vas a desarrollar y que van a dar su fruto más temprano. Porque el proyecto se puede decir que es sostenible en ese tiempo. Pero van a haber proyectos que tú no te puedes cansar. Porque tú lo vas a comenzar ahora, pero tú tienes que esperar ese tiempo de maduración. No te puedes acelerar. No lo puedes acelerar, eso es correcto, Yeila.
Bueno, incluso estudios recientes demuestran que las personas ahora mismo abandonan un video si tú tardas más de 3 segundos. Si un video tarda más de 3 segundos en cargar, las personas lo abandonan. O sea, 3 segundos. Algo muy sorprendente. Entonces, si la tecnología pues nos da todo tan rápido, justamente como venimos hablando, ¿qué pasa con nuestra capacidad para perseverar, para disfrutar esos procesos de la vida y para esperar lo que realmente vale la pena? Yo entiendo que la recompensa se disfruta más. Exacto. Cuando tú pasas como esa luchita. Sí. Sí, realmente sí. Porque es entendible que tú en ese proceso vas valorando lo que tú estás haciendo. Eso es como siempre hemos hablado, Yeila, cuando vamos de paseo. Por ejemplo, tu papá siempre te dice, Yeila, disfruta el paisaje, mira la carretera, mira los animales, mira las aves que van pasando, porque es un camino que tú debes de ir disfrutando hasta que tú llegues al destino que va. Exacto. Hay que disfrutarlo todo. Entonces, hablemos un poco sobre reaprender a esperar. Wow. Algo un poco complicado. Realmente tú siempre me has dicho, mami, que lo más difícil para el ser humano es desaprender para volver a aprender algo. Entonces, ya cuando tú tienes como esos hábitos tan planteados, es un poco difícil realmente. Pero se puede. Uno, como darle para atrás. Sí. Pero claro que sí, claro que se puede. Entonces, reaprender a esperar sin duda es un acto de resistencia. Leer un libro sin distracciones, cocinar sin mirar el reloj, practicar un instrumento, cuidar una planta, que es algo que no se me da muy bien, hasta los cactus se me secan, pero mami sí puede hablar de eso porque ya le gustan. O incluso simplemente desconectarse un rato del teléfono. Tú vas a aprender a cuidar tus plantas, porque yo también lo hice no hace mucho tiempo. Tú sabes que las plantitas es algo que depende de ti. Entonces, a tu edad, tú andas en todo menos en eso. Porque eso es una responsabilidad, tú sabes. Sí. Así que tranquila, que tú vas a aprender. Bueno, está bien. Por lo menos tú tienes la intención de que te gustan. Exacto. Se ven muy bonitas, lo difícil es cuidarlas. Pero bueno, continuando con el tema. Sí, sí. La paciencia no está basada en una moda. Al contrario, es un mundo que corre. Esperar con propósito se ha vuelto, sin duda, un superpoder. Sí, definitivamente. Yo te decía eso hace un rato. La paciencia se ha vuelto un superpoder. Porque entonces es chocante con quienes no la practican. Y esto, tú lo ves en las filas de los supermercados, en las filas de los bancos, tú lo ves en el tránsito. La gente no quiere esperar. La gente quiere pasar primero en todo. En todo. Incluso cometen tantas imprudencias que entonces el tránsito se vuelve más pesado. Sí, e incluso suceden más accidentes, ponen en riesgo la vida tanto de ellos mismos como de los demás, por el simple hecho de no esperar. Por eso, volvemos a decir, se ha vuelto un superpoder. Sí. Pero hoy invitamos a la gente que practique la paciencia. Que se detengan un momento, que respiren. Claro. Y que recuerden que hay cosas más valiosas que un trabajo, hay cosas más valiosas que hacer lo que dijo un influencer en internet. Y eso sin duda yo creo que es la vida. Sí. Compartir con tu familia, hacer algo bueno, algo productivo, que, ¿verdad? Que ayude a la sociedad. Sí. Todo eso es mucho más importante. Entonces, también recordar que las cosas valiosas no llegan de inmediato, sino que se construyen con tiempo, constancia y con amor. Y nos vamos a una pausa dejándole esta reflexión. Máster. Enlace Informativo presenta Conversando con las Patricias. La Fundación Edward Espíritu Santo. Regreso con ustedes y le agradecemos su sintonía. El día de hoy que está así fresquito, Yeila, por lo menos nosotros estamos fresquitas, ¿verdad? Claro.
Mi gente, vamos a hablar de algo que debemos de informar, es nuestro deber. Vamos a hablar de la tormenta que se avecina. Melissa, ustedes saben que se está formando en el Caribe esta tormenta y se pronostica, Sheila, que se puede convertir en huracán el día de mañana. El Ministerio de Trabajo dispone o dispuso mediante la resolución 10-2025 la suspensión de las labores a partir de la 1 de la tarde de hoy miércoles. Pero esto se extendió por una orden presidencial hasta mañana jueves por la gran cantidad de lluvia que se espera. Según los profesionales en esta área de meteorología, ellos dicen que no va a haber tanta brisa, no va a haber mucho viento, pero sí va a haber mucha agua. Esta suspensión solo aplica, Sheila, para las provincias que están en alerta roja, para que no se queden al pendiente y después dejen de ir a sus labores esas personas que van a pensar de que no, eso lo dijeron en Conversando con las Patricias. Así que ya ustedes saben, estas provincias, entre ellas están el Distrito Nacional, o sea, la provincia de Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona y Pedernales. Okay. Por ejemplo, una de las medidas es que solamente van a laborar los supermercados, las clínicas, o sea, comercios, Sheila, que realmente son necesarios. Es bueno resaltar que hay medidas y hay protocolos a seguir cuando tenemos un anuncio de tormenta o ya está la tormenta. Correcto. Entonces debemos de tomar esas precauciones, esas medidas, tomarla muy en serio, porque realmente, aunque por ejemplo aquí en La Romana no tenemos esa incidencia de lluvia en la actualidad, pero en otras provincias sí. Hay muchas inundaciones. Entonces les recomendamos que cualquier emergencia pues traten de localizar esos números que están ahí para ayudarnos, principalmente el 911. En serio. Wow. Sheila, pero hoy también queremos hablarle a nuestro público de un día que se celebra el día 20 de octubre. Bueno, o sea, se celebró se ya. celebró el día de ayer. Correcto. Bueno, en primer lugar, hablemos sobre la palabra chef. Ustedes sabían que la palabra chef viene del francés, que significa jefe de cocina. El chef no es solo la persona encargada de dirigir la cocina de un restaurante, sino que también es el encargado de educar el paladar de sus ayudantes y enseñarles a elaborar platos magistrales con su toque personal. Es muy interesante porque esta fecha fue establecida en el año 2004 por la Asociación Mundial Culinaria, World Chefs, una organización que reúne a asociaciones de chefs de todo el mundo, con el objetivo principal de que en el Día del Chef, se rinda homenaje a los profesionales de la cocina, reconociendo su creatividad, esfuerzo y contribución cultural, así como promover la profesión culinaria en futuras generaciones. Un dato curioso sobre esto es que el World Chef, o sea, dicha organización, elige un tema diferente para cada celebración. En años anteriores, los temas han estado relacionados con alimentación saludable, la sostenibilidad y el futuro de la cocina. Sí, etcétera. Es muy interesante realmente este tema. Sheila, ahora sí, vamos a hablar un poquitito a nuestro público de qué es una estrella Michelin. Claro, porque esto es un tema muy interesante, que si hablamos de los chefs, tenemos que hablar justamente de eso. Asimismo, como si hablamos de un actor, de la actuación, tenemos que hablar de los Oscar, por ejemplo.
O, por ejemplo, de la música, específicamente canto, etcétera, tenemos que hablar de los Grammys. Una estrella Michelin es un reconocimiento que se otorga a los restaurantes que proponen una comida excepcional. Para ello se toman en cuenta 5 criterios, los mismos siempre, sea cual sea el lugar donde se encuentre el restaurante. Eso es así, pero para obtener, Sheila, estas estrellas Michelin, que son muy codiciadas Sí. entre los chefs, hay 5 criterios. Uno de ellos es la calidad de los productos. El otro es la armonía de los sabores. Y cuando hablo de esto, me gusta resaltar algo. Tú sabes que hay personas que subestiman lo que es la cocina. Pero la cocina es una de las profesiones más lindas. No sé si es porque a mí me encanta. Y pero, difíciles también. Y difíciles. Tú sabes que a veces hay personas que dicen, eso lo hace cualquiera. Y cuando Con se un van, tutorial de YouTube. sí, cuando se Claro. van a la práctica, se enteran de que no es así. No, mira, para mí la cocina es una ciencia. Claro. Porque, o sea, no es lo mismo tú cocinar para 10 personas máximo, que es lo que pueden llegar a vivir en una casa normalmente. Sí, normal, porque Claro. en tu casa pueden vivir 10, pero hay gente que vive en hasta 25 gente. Claro, pero no es... Ay, Dios mío. Pero no es lo mismo tú cocinar para incluso 30 gente a tú Claro. cocinar para 400. No, claro. Para 1000 personas. O sea, ya eso es como algo a gran escala. Realmente sí hay que tener lo que dice a continuación, el dominio de las técnicas. Que es el tercer criterio para la estrella Michelin. Esto es algo muy interesante, mira, Sheila. Lo que pasa es que la cocina es muy versátil. Y a veces yo oigo personas decir, no, porque yo soy chef o soy cocinero profesional. Para mí eso es un título que pesa demasiado. Sí. Y si bien es cierto que es una carrera que es más técnica que universitaria, Sí. pero realmente lleva un aprendizaje. Y está demostrado que las personas que estudian, porque eso no se estudiaba antes a nivel universitario, pero actualmente existen academias, universidades de prestigio que dan la carrera de gastronomía. Claro, muy correctamente. Por ejemplo, lo que es la carrera en sí. O sea, perdón, no la carrera, sino la práctica. La práctica, Un chef puede incluso tener la vida de muchísimas de personas en sus manos. sí, Por ejemplo, hay un pez en específico que creo que es el pez globo, si no me equivoco, que es extremadamente venenoso si no lo saben cocinar bien. claro. O sea, que es algo un poco complicado. Vamos con la siguiente. Con el siguiente criterio. Bueno, está la personalidad del chef plasmada a través de su comida. Y O sea, es, algo... yo creo que ese es el criterio que como me resulta más interesante. sí, Y el último, la regularidad a lo largo del tiempo y de la propuesta en su conjunto. O sea, una propuesta como de valor así a nivel de cocina. Súper chévere. no nos queremos ir sin felicitar a todos los chefs del mundo. Pero en especial a mi tío. Fran Rosario, un gran abrazo para él y que siga cocinando así de rico. Ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su... Estamos de regreso, Sheila, con nuestro público y venimos con muchísimas noticias interesantes en el día de hoy. Tú sabes, Sheila, que hay algo que se ha hecho viral, un tema, y me llamó mucho la atención. Y es la opinión que dio en redes sociales la señorita Gabriela Abinader Albaje, hija de nuestro presidente y la primera dama. La misma dice que la palabra de Dios, sin entenderla, si se predica bajo ignorancia. O sea, no es por fe, ¿verdad? ¿Qué opinión tú tienes sobre esto, Sheila?
Bueno, primero leamos la noticia. Dicen por ahí que hay varias cosas de las que no se puede hablar en internet, entre ellas está la religión, pero nosotros vamos a meternos en ese tema de una forma un poco profunda. Y respetuosa, Claro, y respetuosa. como siempre lo hacemos. Dice, reacciones y críticas ha generado un audiovisual publicado en TikTok por Gabriela Abinader Arbaje, hija del presidente Luis Abinader y de la primera dama Raquel Arbaje, en el que aborda temas relacionados con la religión y la manera en la que es compartida. Aunque afirma que no ha perdido su fe, Gabriela cuestiona la forma en que algunos religiosos interpretan la Biblia, calificándola de una ignorancia frustrante. Abinader Arbaje, o sea, la joven, explica que en Estados Unidos los sacerdotes deben completar un riguroso proceso académico con formación en teología antes de ser ordenados. En el video cita el libro divino Aflante Espíritu del Papa Pío. Exacto. Sí. Pío XII. Y señala además 3 principios clave para interpretar las escrituras. Considera las figuras literarias, el contexto histórico y las verdades culturales de la época. Ahora sí, teniendo ya claro El contexto. el contexto de lo que ella quiso expresar, ¿qué opinión tiene de parte tuya Este tema. este tema, Yeila? Bueno, realmente yo estoy totalmente de acuerdo con ella, específicamente con cómo ella destaca este tema. Y la frase que ella dice al final del video, de que quien usa la palabra de Dios sin entenderla está predicando ignorancia. Yo estoy totalmente de acuerdo, específicamente porque para mí, que es así, o sea, no es algo cuestionable, es así, una persona cristiana que diga algo que esté en contra de las Santas Escrituras, no está hablando verdad, está hablando herejía e ignorancia. Entonces, ¿qué sucede? Lo que esta joven dice es algo totalmente bíblico, tomando en cuenta, por ejemplo, versículos como 2 de Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Especialmente esta última parte. Este versículo enseña que quien predica o enseña la palabra debe de hacerlo con preparación, responsabilidad y entendimiento, no repitiendo sin saber ni mucho menos malinterpretando mal. Pablo le dice a Timoteo en esta carta que no basta con hablar de Dios, sino que hay que usar bien la palabra de verdad, o sea, es decir, conocerla, estudiarla y sobre todo aplicarla correctamente. Y el segundo pasaje que me he tomado la libertad de investigar es Oseas 4:6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Aquí Dios señala que la ignorancia espiritual causa daño y que predicar sin conocimiento también puede confundir en lugar de edificar. Eso es correcto y yo estoy muy de acuerdo con ella, no importando en este caso, y vale la pena resaltarlo para que no se malinterprete, no importando a qué religión tú pertenezcas, porque ella habla específicamente de la católica. Nosotras que somos cristianas evangélicas, yo tengo el mismo concepto. Muchas veces yo te he dicho: Yeila, me encantaría que tal iglesia tenga la educación de esa otra iglesia que no voy a mencionar. Claro. Porque realmente debemos de estudiar la palabra. Sí. Yo siempre he predicado en contra de usted brincar, como yo digo, en un pie porque alguien le diga que brinque en un pie. Eso sí. Hay que escudriñarla, hacerla parte de nosotros. Incluso aún usted no tenga la posibilidad ni quiera ir a una escuela a estudiar teología, pero usted pídale al Señor que le dé esa sabiduría, que cuando usted vaya a leer la palabra, Él sea quien guíe y usted pueda realmente aprender de ella. Eso es correcto. Realmente,
Por ejemplo, a mí me ha pasado en ocasiones que yo he conocido personas que han predicado un falso evangelio. Sí. De hecho, yo no me considero la única, ni única, especial e inigualable porque me ha pasado esto, porque realmente es algo que nosotros vemos a diario. O sea, por ejemplo, voy a mencionar los nombres de las iglesias porque, como te digo, realmente de una forma totalmente respetuosa. Ok. Cabe recalcar en primer lugar, pero sí también de una forma reflexiva. ¿Por qué? Porque yo soy cristiana, yo sigo a Cristo, y si nos fijamos en la Biblia, Jesucristo nunca se sentó con los fariseos a consolarlos y a pasarle pañito de agua tibia. No, él los confrontaba con la verdad. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Mira, cuando yo quiero motivarme, cuando yo quiero, ¿verdad?, tener los ánimos al 100, yo veo una prédica pentecostal. Porque lo que es, Dios perdóname si estoy diciendo algo que está mal, pero realmente lo que es el evangelio de la prosperidad, Sí. el falso evangelio de la prosperidad ha colmado las iglesias pentecostales. Entonces, cuando yo quiero motivarme, así, veo una prédica que parece más un coaching motivacional en vez de una prédica, yo veo una prédica pentecostal. Pero cuando yo quiero edificarme a nivel de Biblia, yo veo una prédica de una iglesia bautista. Y yo, como persona que asisto a una iglesia pentecostal, eso está muy mal. O sea, no por mí, sino porque eso deja mucho que desear sobre lo que se le está predicando a los feligreses pentecostales. Sí, pero déjame decirte algo. Si bien es cierto que la forma de predicarle a la humanidad ha cambiado, porque lamentablemente, y nos estamos metiendo en terrenos pantanosos, Aguas peligrosas. sí, realmente ha cambiado. ¿Por qué? Porque la época o la era de predicar con temor que te vas a ir al infierno, esa era pasó. Sí, y eso no funciona. Y eso no funciona en la humanidad. Entonces, ¿qué ocurre con esto, Yeila? Ha venido a relucir el mensaje de la prosperidad, el cual yo tampoco comparto. Pero ¿qué pasa? No todas las iglesias pentecostales No. tienen ese tipo de prédica. No vamos a generalizar. No podemos generalizar, porque de hecho, si yo puedo puntualizar, que no lo voy a hacer, yo conozco iglesias en la Romana que no predican el evangelio de la prosperidad. Amén. Que nunca que he ido a una de esas iglesias he escuchado un mensaje de la prosperidad. Hablan de la palabra. Es así. O sea que, ojo con esto, no todas las iglesias Exacto, están montadas en no. esa ola. No estamos generalizando. No estamos generalizando. Pero sí estamos destacando un problema que yo vengo viendo hace mucho tiempo, pero siempre de una forma respetuosa. A mí, por ejemplo, me ha pasado otra situación, que fue específicamente con un joven allá en la escuela, que él jaló una muchacha que ella y yo somos muy amigas, que justamente su iglesia, me encanta su iglesia, es una iglesia que se basa muy en la palabra. Entonces, y también es pentecostal. ¿Qué sucede? Esta joven es Emily Valeria, ella está en mi curso. ¿Qué sucede? Este joven jala a mi compañera y le dice algo, le hace una administración, como se conoce en la iglesia pentecostal, que muchas veces basa a través de revelación y cosas. Entonces, lo que él reveló era antibíblico. Entonces, ¿qué sucede? Sucedieron un montón de cosas que al final, porque yo soy del tipo de personas que cuando a mí me pasan algo, sea que yo lo considere como bueno o sea que yo lo considere como malo, que realmente no hay cosa mala, al menos según dice la palabra, dice que todo lo que nos pasa a nosotros como creyentes obra para bien. No lo dice específicamente así, pero en resumen eso es lo que dice. Yo siempre como que le pregunto al Señor como, ¿por qué tú estás permitiendo esto en mi vida? Pero no como una forma de reproche, sino como una forma de preguntarle qué es lo que tú me quieres enseñar a través de esto. Entonces, yo simple y llanamente llegué a la conclusión de que ese joven, el Señor lo puso en nuestro camino realmente para que nosotros lo guiáramos.
O sea, y eso pasa en muchas ocasiones. Hay veces que llegan personas con dudas, con confusiones, y que tú como persona conocedor de la verdad, conocedor de la palabra, es tu deber tú no quedarte callado, Sí, sino tú confrontar eso. eso es correcto. Tú sabes, Sheila, que en ese mismo orden, para mí fue una sorpresa el ver que en nuestro país existen mezquitas, pero no una, sí, no, sí. varias, Sí, muchas. 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 Para mí fue sorprendente ver la cantidad de mezquitas que tenemos en nuestro país y la cantidad de personas que practican esa religión, El Islam. es el Ujú. Islam. O sea que en este país realmente hay de todo. Sí, hay mucha diversidad religiosa. Sí, Realmente sí. sí. Wow, por ejemplo, un ejemplo. A mí me ha pasado de todo, Dios mío. Gracias, Señor, por todo. Yo en un momento dado estaba en un curso que después yo me cambié a otra mención, pero cuando yo estaba en esa otra mención en mi escuela, en ese otro técnico, pasaba algo y era que nosotros hacíamos muchos debates. ¿Por qué? Porque en mi curso había de todo. Mira, yo que soy una persona que yo siempre he leído mucho, me gusta mucho investigar, me gusta mucho leer. Estaba yo que era como la filósofa, ¿verdad? La que le buscaba la quinta pata al gato. Pero había una joven que era cristiana pentecostal, había otra joven que era atea, había otra que era testigo de Jehová y así. Creo que había otra adventista. Entonces, como que todo ese choque religioso provocaba que nosotras realmente tuviéramos mucho debate, pero siempre eran sanos así. Entonces, realmente se daban muy chévere las clases. Qué bien. Mi gente, nosotros vamos a una pausa, pero Sheila, cuando regresemos, vamos a hablar de lo que la gente está esperando, la tormenta Melissa. Vamos a darle algo sobre eso. Volvemos en breve. Con las Patricias.